¿Okay? Tejido conjuntivo laxo, que se adhiere, ¿verdad?, la parte de atrás con el esófago y alrededor lo que van a estar en contacto con la pleura y los pulmones. Ahora, dijimos que tienen 4 capas. Mucosa siempre va a estar relacionado a epitelio. Epitelio pseudo estratificado cilíndrico ciliado. O también epitelio respiratorio, que es lo que vimos que tenía 5 células, 3C y las otras 2, que serían células ciliadas, células en cepillo, células caliciformes, células de gránulos pequeños y las células basales. ¿Okay? Entonces, el epitelio pseudo-estratificado tiene esas 5 células que vimos aquí en la tráquea. Debajo de todo epitelio tenemos tejido conectivo que acá se llama lámina propia. ¿Okay? Entonces aquí en el dibujo vemos un epitelio, la lámina propia, ¿okay? Y luego un poquito por debajo, no hay un límite de separación, digamos, para decir ahí es, pero vamos a encontrar a la submucosa, ¿okay?, que es un tejido conectivo laxo, un poco más denso, dice el libro, pero al final termina siendo tejido conectivo laxo. No define si es laxo o denso. ¿Y cuál va a ser la diferencia con mi lámina propia? Que aquí yo tengo glándulas. Si yo veo glándulas en la tráquea, significa que estoy mirando la submucosa. Luego tengo la capa, que es cartílago. ¿Qué tipo de cartílago es? Cartílago hialino. Y por último tengo la adventicia, que también es tejido conectivo laxo. ¿Okay? Bueno, eso es. Ahí ahora siempre tiene que complicar la vida, ¿verdad? Sería la cara anterior. ¿Okay? Cara anterior. Como ustedes saben, la tráquea es un anillo en C. ¿Okay? Entonces la parte posterior va a estar en contacto con el esófago. Entonces, en la parte posterior cambia la composición de mi capa. Solamente se le agrega uno más, ¿verdad? Pero sería mucosa, lámina propia, submucosa, músculo, que es el músculo del esófago, y la adventicia. ¿Okay? Entonces, la cara anterior tengo 4, la cara posterior tengo 5. Antes de la adventicia viene una capa muscular. Ahí sería pasar el esófago mismo. Sí, porque está adherido al esófago, a la cara anterior del esófago. Entonces, ¿qué tipo de músculo hay ahí? El músculo liso. Para isso. Músculo. Sí, faz la... peritonitismo lá. Tiene los dos, músculo estriado visceral y un poquito de músculo liso. Que se recuerda que la porción superior del esófago es músculo estriado visceral. Bueno, entonces ya vimos, la tráquea tiene 4 capas. ¿Okay? 4 capas. De aquí hasta aquí es nuestra tráquea. Después se divide en 2 bronquios principales, luego en bronquios lobares y en bronquios segmentarios o terciarios. Ahora, en una lámina histológica, la parte de epitelio, ¿qué es? ¿Mi epitelio qué es? Capa, hace parte de la capa de la mucosa. Mucosa es epitelio y lámina propia. Epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Por debajo, lámina propia, tejido conectivo laxo.
Por debajo de él, donde veo mis glándulas, es submucosa. La capa de cartílago donde veo cartílago sería la capa de mi cartílago, la capa cartilaginosa. Y por último tengo adventicia. ¿Ok? Entonces, te van a ver así, una lámina histológica. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está mi mucosa? ¿Acá o acá? ¿Cómo? ¿La mucosa está aquí o aquí? Fora. ¿Quién da más? Interno. Antes do cartílago. ¿Está aquí o está aquí? Iria ficar por fora. Está aquí. ¿Ok? Siempre cuando los órganos son huecos, ¿okay? Cuando son huecos es por dentro, ¿okay? Se cuenta de adentro para afuera, ¿okay? Entonces, aquí no se ve muy bien, pero sería mi epitelio, ¿okay? Sería mi mucosa. Donde veo glándulas, ¿qué es? Submucosa. Donde veo cartílago, la capa cartilaginosa, ¿ok? Y luego tengo a mi adventicia, que en este caso está mezclado, ¿verdad?, con los tejidos subyacentes. Y en esta parte, Músculo. sí, el orden sería mucosa, submucosa, músculo y adventicia. ¿Ok? Aquí no tenemos cartílago. Aquí, epitelio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Por debajo que tengo, lámina propia, tejido conectivo, laxo. Donde veo glándulas, submucosa. Y aquí mi capa cartilaginosa, y por debajo va a estar mi adventicia. Aquí, para ver la parte posterior, ¿verdad? ¿Será que una imagen más de cerca? No. Pero aquí tendríamos nuestra mucosa, nuestra submucosa. Aquí pueden ver músculo y allí vamos a ver la adventicia. Qué linda imagen. Aquí da para ver todas las capas. De aquí para acá tenemos lo que sería la mucosa. Un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Una lámina propia. Luego, donde veo glándulas es mi submucosa. Donde veo cartílago es la capa cartilaginosa. Y luego aquí sería mi adventicia. Y más de lo mismo que ya vimos. Epitelio pseudoestratificado, lámina propia, y sería mi mucosa. Donde veo glándulas es mi submucosa. Y luego mi capa cartilaginosa, donde tengo cartílago y anillo. Bueno, aquí es donde las cosas se comienzan a complicar un poquitito. Bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares. O sea que después de la tráquea tengo bronquios principales, ¿okay? Bronquios lobares y bronquios segmentarios. Después tengo bronquiolos. Tengo dos tipos de bronquiolos: respiratorios y terminales. Y luego tengo los alveolos pulmonares. Que es un corte, ¿verdad?, donde se puede observar. Aquí vemos alveolos,
Aquí vemos algunos bronquios. Entonces, los bronquios van a tener 5 capas. Y es diferente de la tráquea que teníamos 4. ¿Okay? Mucosa, submucosa, cartílago y adventicia. Acá le vamos a agregar una capa más, que es la capa muscular. Entonces, tengo una mucosa que epitelio respiratorio es pseudo estratificado cilíndrico ciliado. Luego tengo una capa muscular, ¿okay? Y luego recién tengo una capa submucosa, ¿okay? Y luego lo mismo, cartílago y adventicia. ¿Cuál va a ser? Aquí tenemos dos diferencias con respecto a la tráquea. ¿Tengo epitelio como la tráquea? Sí. ¿Okay? ¿Tengo muscular como segunda capa la tráquea? No. Aquí tengo músculo liso antes de mi submucosa. Mi submucosa tengo tejido conectivo laxo y glándulas también como en la tráquea. ¿Tengo una capa cartilaginosa? Sí. ¿Cuál es la diferencia con la tráquea? En la tráquea es tipo, o sea, un cartílago continuo que es el tipo C. Y aquí yo voy a ver fragmentos de cartílagos. ¿Okay? Y adventicia que voy a tener tejido conectivo y vasos sanguíneos. A diferencia de la tráquea, epitelio pseudo estratificado cilíndrico ciliado. Aquí vemos esto, una lámina propia, tejido conectivo, y esto que ustedes consiguen ver aquí es mi capa muscular. En mi submucosa que tengo glándulas, ¿okay? Y después ya viene mi adventicia, ¿okay? Por debajo ya viene mi adventicia, que es tejido conectivo. Entonces, si se dieron cuenta aquí, la capa cartilaginosa ya no es tipo C, ¿okay? Tengo un bronquio, ¿ven? Así un bronquio, tenemos un cartílago, pero ya no es de forma de tipo C. Y también aquí ya podemos ver el parénquima pulmonar. En la tráquea no da para observar eso. ¿Por qué? Porque es extrapulmonar. Los bronquios ya están dentro de los pulmones. O sea que al hacer una lámina histológica siempre voy a ver al parénquima pulmonar. Aquí tenemos otra lámina. Epitelio pseudoestratificado y una lámina propia, y aquí veo una capa muscular. Y aquí veo lo que sería mi submucosa porque veo glándulas, cartílago hialino y mi adventicia que va a estar aquí alrededor. Aquí lo mismo. Epitelio pseudoestratificado, una lámina propia, capa muscular, ¿okay? Esto que vemos aquí, músculo liso, glándulas, que va a formar mi submucosa, y aquí vemos fragmentos de cartílago. Y luego viene mi adventicia, ¿okay? ¿Quién lee el libro acá? ¿O ustedes estudian de resumen? Eu tento ler, né? Quando dá. Para entender que é difícil. Sí. Bueno, en el libro explica algo muy interesante, ¿verdad? De que en el caso, por ejemplo, de los asmáticos, hay una broncoconstricción, ¿verdad? Porque hay una inflamación de la mucosa y una broncoconstricción de los músculos lisos, ¿ok? Porque aquí tenemos una capa muscular antes de nuestra capa cartilaginosa. O sea que a partir de esta parte ya comienzan esas personas que tienen crisis asmáticas, por eso hay una broncoconstricción. ¿Por qué? Porque la capa muscular se
contrae y aquí la luz disminuye. Eso evita de que haya un ingreso y un egreso del aire al expirar. El libro de Ross siempre cuenta así, cuando cuenta algo, cuenta una patología interesante. Casos clínicos. Sí, para que ustedes puedan relacionar, por ejemplo, a la hora de estudiar, por ejemplo, como esto, como los bronquios y los bronquiolos. Bueno, después de los bronquios, ¿qué vamos a tener? A los bronquiolos. Vamos a tener también una capa mucosa, pero aquí antes teníamos la muscular y luego la submucosa. Aquí tenemos submucosa y luego tenemos a la muscular. Por eso le digo, a partir de acá es lo que empieza a dar y dar la vuelta. Mucosa sigue lo mismo, epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado. Submucosa, lo mismo, vamos a encontrar un tejido conectivo laxo, pero aquí ya no vemos glándulas. Una capa muscular que va a ser bien fina, no va a ser tan gruesa, que esto que observamos aquí, músculo liso, y luego tenemos a la adventicia. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Un bronquio, mucosa, ¿okay? Aquí tenemos nuestra submucosa, la capa muscular, la capa cartilaginosa. Y esto de aquí, nuestro bronquiolo. ¿Qué no tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Aquí ya no hay glándulas, ¿okay? Y ya no hay también cartílagos. Y el orden de las capas se altera. Aquí tenemos mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Aquí tenemos mucosa, ¿okay? Pues tenemos la muscular, submucosa y cartílago y después la adventicia. Bueno, ahora vamos a hablar de los bronquiolos terminales y luego los respiratorios. Si se dieron cuenta, venimos de orden de mayor a menor. Tráquea, bronquio, bronquiolo, bronquiolo terminal y luego bronquiolo respiratorio hasta llegar a los alveolos. Bueno, aquí en el bronquiolo terminal, a diferencia, ¿okay?, es que nosotros podemos encontrar un epitelio cilíndrico o cúbico, ¿okay? Entonces aquí ya no tenemos, en algunas partes, en los bronquios más grandes, como vimos en los bronquiolos más grandes como el anterior, tenemos a un pseudo estratificado. En el bronquiolo terminal tenemos ya cilíndrico bajo o cúbico. El epitelio ya cambia. Ya no es más un epitelio respiratorio. Aquí también nosotros vamos a encontrar una célula que no vimos anteriormente, que son las células de Clara. ¿Okay? Y luego tenemos una capa muscular continua. Un dato curioso de las células de la clara es que ahora se cambió de nombre. ¿Okay? En el libro de Ross sigue mencionando que son células de la clara, pero ahora se llaman células club. O sea que si ustedes algún día llegan a leer algún artículo, van a encontrar las células de clara como células club. Club, sí, como club. ¿Por qué se retiró este nombre? Porque Clara Max, no sé si conocen la historia, Clara Max era un médico de la época de los nazis y por un consenso se decidió retirar porque se le hacía homenaje a una persona
que en esa época hizo daño a mucha gente, que hubo mucho genocidio en esa época. Entonces ahora se reunieron varios historiadores, varios científicos y decidieron retirar este nombre y ahora se llaman células club. Fazer essa homenagem. ¿Eh? Decidiram fazer essa homenagem e tirar o nome dele. Sí, decidieron sacar el nombre de él para no darle más homenaje, porque él fue el que descubrió las células claras, por eso se llamaba células claras, porque él es Clara Max. Y ahora se llaman células club. Pero en su examen va a salir así, células claras. Pero eso es un dato curioso nomás, para que ustedes sepan. Y luego tenemos una capa muscular continua. ¿Okay? Ahora chicos, ustedes en los bronquiolos terminales también varían de tamaño. Mientras más van ingresando al parénquima pulmonar, también varían de tamaño. Entonces, mientras más fino sea el bronquiolo terminal, más fina va a ser la capa muscular. ¿Okay? Va a haber momentos en que ustedes van a poder reconocer la capa muscular, como va a haber momentos que solamente van a haber fragmentos de músculo liso. Pero sí deben de saber las capas que tienen. Una mucosa, en este caso por ejemplo el epitelio ya no es festoneado, ya no tiene esa forma, digamos, de flor. Y aquí el epitelio es cilíndrico, bajo o cúbico, simple. Luego también aquí vamos a encontrar las células claras y una capa muscular continua. Entonces aquí podemos observar el epitelio cilíndrico, ¿okay? Que va a cúbico simple. ¿Okay? Que son bronquiolos terminales. Aquí lo mismo, podemos observar bronquiolo terminal. Y aquí, por ejemplo, ya se continúa con un alveolo, que podamos mirar por qué. As células claras eu não consegui ver. Como las células claras hacen parte del epitelio. Então, isso tinha que ter separado. Cuando ustedes vayan a leer el libro, van a ver que el epitelio del bronquiolo terminal va a estar compuesto por dos células. Células ciliadas, que van a ser las células cúbicas, que van a tener cilios, y las células claras, que van a ser aquellas células que no tienen cilios. ¿Okay? Entonces, un pequeño pincel, pero el epitelio va a estar revestido de esa forma. Vamos a ver si queda para observar. Pero eso, así, no sé si consiguen ver aquí, por ejemplo, que podemos ver cilios y en algunas partes no. Y aquí podemos ver cilios otra vez, aquí no. Aquí algunos cilios ven pequeños. ¿Okay? Entonces el epitelio. Sí, así mismo. Y aquí podemos ver bronquiolo terminal, que luego se va a convertir en bronquiolo respiratorio. ¿Okay? Ahora, bronquiolo respiratorio, que ya sería la última porción de nuestro bronquiolo, que luego se va a continuar con el conducto alveolar y luego vamos a tener a los sacos alveolares y los alvéolos. En la unidad funcional del, casi dije hígado, no sé por qué. La unidad funcional del pulmón está compuesto por un saco alveolar y un bronquiolo respiratorio. ¿Okay? No sé si eso la doctora le pregunta, pero para que ustedes sepan que la unidad funcional del pulmón está compuesto por sacos alveolares y bronquiolo respiratorio. Entonces aquí donde vemos que tenemos un epitelio más alto sería nuestro bronquiolo terminal, que es el bronquiolo terminal. Y aquí donde se va aplanando un cúbico simple a simple plano es nuestro bronquiolo respiratorio.
El bronquiolo respiratorio se continúa con el conducto alveolar, ¿okay? Que es esto que nosotros vemos aquí, y luego más para abajo estarían los sacos alveolares. Bueno, aquí ya tendremos bronquiolo respiratorio, ¿okay? Y aquí vemos lo que sería nuestro conducto alveolar. ¿Qué tipo de capilar tiene el pulmón? Fenestrante. No. Cerebro. El pulmón tiene capilar continuo. Capilar continuo se encuentra en pulmón, músculo y sistema nervioso central. ¿Okay? Cuando ustedes vayan a ver la lámina del pulmón, van a ver que así entre los alveolos van a encontrar un montón de eritrocitos porque ahí están los capilares. Aquí ocurre el intercambio gaseoso. Me acabé de dibujar eso. Aquí. Bueno, vamos a aprovechar la imagen. Bronquiolo, que dijimos que tenía el epitelio cilíndrico a cúbico, una capa muscular de músculo liso, una submucosa de tejido conectivo y una denticia de tejido conectivo denso y irregular. Luego, después de los bronquiolos respiratorios, tenemos a los alveolos, que son como unos pequeños sacos así. ¿Okay? Va a tener un epitelio simple plano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los leucocitos tipo 1, ¿okay?, son los que están en mayor abundancia en los alveolos. ¿Okay? Que eso que le va a dar la apariencia de un epitelio simple plano. Entre los leucocitos tipo 1 y los capilares es donde ocurre el intercambio gaseoso. Luego tenemos los leucocitos tipo 2. Los leucocitos tipo 2 son aquellos que van a tener la función muy importante, que es la de secretar surfactante. Esa es pregunta de examen, sí o sí. Función de los leucocitos tipo 1 y tipo 2 tienen que saber. Estos leucocitos tipo 2 tienen forma cúbica. Entonces, a la hora de observar en los alveolos, esas células, obviamente que no es como el epitelio cúbico simple, que son bien regulares, pero van a tener una forma más redondeada, más cúbica. Eso van a ser los leucocitos tipo 2. Y luego vamos a encontrar a unas células más grandes que van a ser los macrófagos del sistema respiratorio, que son las células en polvo. ¿Cuál es la función del surfactante? Ustedes todavía no dieron respiratorio, ¿verdad? La función del surfactante es que evita el colapso, ¿okay?, porque esto es como un globo que se infla, ¿okay?, un globo que se infla y luego se vuelve a desinflar. Entonces, el surfactante lo que va a hacer va a impedir que a la hora de salir ese aire que está dentro de los alveolos, el alveolo colapse. ¿Okay? Entonces, secreta el surfactante, que es lo que permite lubricar eso para que no colapsen los alveolos. ¿Okay? Y me olvidé de mencionarles que las células de la clara, que nosotros vimos en los bronquiolos terminales y respiratorios, cumplen la misma función. Secretan una sustancia tensioactiva que también evita que los bronquiolos colapsen. Bueno, luego tenemos un tejido conectivo laxo que va a estar alrededor de los capilares, y como dijimos, las células en polvo que van a ser los macrófagos
del sistema respiratorio que vamos a encontrar en los alveolos. Bueno, a ver aquí. Entonces, cada uno de estos que nosotros observamos es un alveolo, ¿ok? Esto es otro alveolo, esto es otro alveolo, esto es otro alveolo. Y esto en conjunto es un saco alveolar, ¿ok? Esto en conjunto es un saco alveolar. A ver. Y aquí da para observar también que tenemos a la pleura visceral. ¿Cómo va a estar compuesto la pleura visceral? Va a estar compuesto por células mesoteliales. El mesotelio es ¿qué es el mesotelio? Se dijo el cardio. ¿Cómo está compuesto? ¿Qué tipo de epitelio tiene? É aquele lá. Simple plano. Tiene un epitelio simple plano. Y por debajo, tejido conectivo. Mesotelio es epitelio simple plano, tejido conectivo. Entonces, aquí podemos ver que serían los alveolos. Células que son redondeadas, que se van a encontrar en la luz alveolar, son neumocitos tipo 2. Las células aplanadas que vamos a encontrar en los alveolos son neumocitos tipo 1. Y aquellas células más grandes que van a tener vacuolas son macrófagos del sistema respiratorio que se llaman células en polvo o macrófago alveolar. Y aquí, entre los alveolos, vemos a los capilares, porque aquí es donde ocurre el intercambio gaseoso y se forma la barrera hemato-gaseosa. A ver, ¿qué más? Entonces, aquí, un bronquiolo terminal, epitelio cilíndrico simple, va a pasar a un bronquiolo respiratorio de un cúbico simple a simple plano. ¿Okay? Entonces, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, que va a dar origen a los conductos alveolares. A ver qué más da para ver aquí. Aquí, ¿cómo sería esto en conjunto? Un saco alveolar. Bueno, aquí tenemos una imagen más de cerca, en la cual podemos observar una célula redondeada. ¿Cómo se llama? Neumocito tipo Neumocito 2. tipo 2. Su función es producir surfactante. ¿Okay? Producir surfactante. Luego aquí tenemos una célula aplanada. Neumocito tipo 1. Neumocito tipo 1. ¿Okay? A ver si aquí se ve una célula en polvo. Aquí también da para ver más neumocito tipo 1. ¿Okay? Que son células aplanadas. Neumocito tipo 2. Capilares. Capilares, ¿ven qué es esto? Entonces, aquí tenemos una célula redondeada, neumocitos tipo 2, ¿okay? Células aplanadas, neumocitos tipo 1. Y unas células grandes que vamos a observar que van a ser los macrófagos alveolares o células de polvo. Bueno, y aquí está un resumen, digamos, de todo lo que ya vimos, a partir de tráquea hasta los alveolos. ¿Okay? Entonces, tenemos la tráquea, ¿okay? Que vamos a tener un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, ¿verdad?
que van a tener esos 5 tipos celulares, que son células ciliadas, células caliciformes, células en cepillo, células basales y células con ganglios pequeños. Luego, esta tráquea se va a dividir en 2 y va a formar los bronquios principales o los bronquios primarios. Esos bronquios primarios van a dar origen a un bronquio segmentario que es de cada lóbulo. O sea que si yo tengo 2, voy a tener 2 bronquios, ¿ok? Que serían los bronquios lobares. Y luego vamos a tener los segmentarios. Y luego eso se hace más pequeño, se vuelve terminal, luego respiratorio y luego pasamos a la última parte que serían los alveolos. ¿Okay? A ver qué más tenemos aquí. Y bueno, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Creo que... ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? Después cuando vamos a ver las láminas, va a ser un poquito más fácil. Más fácil, ¿verdad? Porque aquí a la hora de mostrar es mucha teoría, ¿verdad? Mucha teoría. Pero así únicamente es para que ustedes puedan observar en el microscopio y puedan entender lo que ustedes van a estar viendo. Lo importante es que ustedes agarren por ejemplo, cada una tiene una similitud, pero tienen diferencias entre cada una, ¿okay? Entonces, lo importante es que ustedes puedan reconocer las características generales y luego siempre vayan haciendo por diferencias para poder identificar cada una. La mayor complejidad está en identificar los bronquiolos terminales de los bronquios respiratorios. Pero luego el resto ya es más fácil. Pero para la teoría sí es mucho contenido que ustedes tienen que repasar. Bueno.